Lo que ha pasado en París ha sido una de las amenazas cumplidas más fuertes y más terribles desde que existen medios de comunicación, pero realmente a efectos del día siguiente no deberían de suponer nada, sino un reforzamiento de aquellos valores en los que creen las sociedades democráticas. Es verdad que es difícil sustraerse al miedo, a la amenaza y al horror, pero creo que el mejor homenaje que podemos hacer a los 12 dibujantes y periodistas que trabajaban en Charlie Hebdo es justamente continuar el camino tanto en el terreno de la libertad de información como en el terreno de la libertad de expresión, como si nada de lo que sucedió en París hubiese pasado. Sí, la libertad de expresión también tiene límites. La libertad de expresión no puede alentar la violencia, no puede ir contra los derechos humanos, no puede alentar tampoco la xenofobia, el racismo, etc. Es decir, tiene que estar sostenida y amparada por lo que son los derechos democráticos. Pero los fanáticos que han cometido el atentado en el semanario satírico de París no pueden ser los que nos marquen ellos los límites, porque el semanario Charlie Hebdo nos podía gustar a unos, podría no gustar a otros, para unos podía ser una disidencia aceptable, para otros el sarcasmo a lo mejor podría ir demasiado lejos, pero en cualquier caso tú tienes el derecho de comprar o no ese semanario, pero evidentemente en ningún momento esas portadas tan criticadas en ocasiones han alentado islamofobia, no han ido contra el Islam, no han ido contra Mahoma, no han ido contra los que practican esa religión, han ido contra el fanatismo y han sido esos fanáticos los que después han cometido el atentado. No debería de haber por parte de los medios de comunicación un antes y un después. Los medios de comunicación siempre tienen que actuar con responsabilidad. Por un lado tenemos el derecho consagrado de la libertad de información y luego la libertad de opinión y la libertad de expresión. Los medios de comunicación tienen que ser responsables, pero no pueden actuar por miedo. En las horas posteriores al atentado hubo quien dijo que todos, independientemente de que nos guste o no el semanario que ha sido objeto del atentado, deberíamos de publicar ahora en las portadas esas viñetas que a lo mejor en su momento no hubiéramos querido reproducir, que sería una manera de decirle a los terroristas: no vais por el buen camino, causáis odio y destrucción, pero no nos vais a cerrar la boca y no nos vais a callar. Por lo tanto, creo que los medios de comunicación en este caso tienen que estar unidos, tienen que dejarse de disquisiciones sobre si son galgos o son podencos y tienen que consagrar esos valores en los que creen, y entre ellos está la libertad de expresión amenazada. Sí, dará que pensar, cómo no, incluso estoy segura, porque el miedo es libre, que habrá quien a la hora de escribir o de hablar de estos temas piense en el riesgo que se corre. Pero todas las profesiones tienen sus riesgos. Los mineros la tienen cuando entran todos los días a la mina y salen teñidos de negro. Los periodistas también tenemos un riesgo, y el riesgo no está siempre cuando vas al campo de batalla o cuando estás cubriendo un conflicto bélico. Los riesgos también son morales y sería una inmoralidad no seguir informando porque te sientes amenazado. Creo que la grandeza del periodista está precisamente en eso, en limpiarte en el felpudo, por un lado, tus propias ideas, en actuar con una cierta ecuanimidad, equidistancia y equilibrio. En el caso de la prensa satírica, pues evidentemente aplican la sátira a todos sus contenidos, y muy importante, resistirse ante el miedo. Creo que hay antes y un después de este atentado a efectos de lo que es la enseñanza de comunicación o de periodismo. Creo que lo que ha pasado en París debería ser objeto de reflexión en las aulas, porque a fin de cuentas en las aulas está la simiente, la semilla. Los que hoy estudian son los que van a sustituir a los profesionales que actualmente estamos en ejercicio, y tienen que saber que esta es una profesión muy hermosa, pero que no consiste solamente en salir en televisión y hacerse famosos, en el caso del audiovisual, o en que te den un premio de vez en cuando, o en viajar a paraísos lejanos. El oficio tiene que ver muchísimo con la ética, con el noble ejercicio de contar cosas y de ejercer, a veces desde el humor, a veces desde la sátira, a veces desde el editorial más sesudo,
esto que hemos convenido en llamar la libertad de expresión. Por lo tanto, los futuros periodistas, los estudiantes, deberían de aprender de París que este es un oficio hermoso, que tiene ciertos riesgos y que tienes que saber asumirlos, y si no, mejor te puedes dedicar a otra cosa.